Mi abuelo vivía lejos del pueblo, cerca de una avenida polvorienta donde pocas personas se aventuraban de noche. Cada sábado sin falta, hacía el largo camino hasta la cantina del pueblo para compartir copas, risas y canciones con sus amigos. Aquella noche no fue diferente, o al menos eso pensaba al principio. La madrugada lo encontró tambaleante y alegre, con el eco de las canciones aún resonando en su cabeza. Al salir de la cantina, el frío de la noche le despejó un poco la borrachera. Tomó rumbo hacia su casa, cruzando las vías del tren como lo hacía siempre. El cielo, oscuro y sin lunas, apenas iluminaba el camino de tierra. Y en eso, mientras caminaba, escuchó un ruido detrás de él, que eran como pasos. Volteó algo desconcentrado, y ahí vio un burro a la distancia. Nada raro, pensó. Quizás se había escapado de algún rancho cercano, así que no le dio importancia y siguió su camino. Pero algo le inquietaba. Eran los pasos del burro, que cada vez sonaban más cercanos. Giró la cabeza de nuevo, y aunque el animal seguía estando lejos, lo que sintió lo hizo detenerse. Un escalofrío recorrió su cuerpo, cuando de pronto sintió el cálido aliento del animal justo detrás de su cuello. Volteó y ahí estaba el burro, sonriéndole. Esa mueca no era natural, era como si se burlara de él, como si entendiera su miedo y lo disfrutara. Mi abuelo, asustado, reaccionó sin pensar y echó a correr. Llegó a las vías del tren y vio que un vagón estaba estacionado bloqueando el camino. La desesperación se apoderó de él, y sin dudarlo se tiró al suelo y se deslizó por debajo del vagón. El burro o lo que fuera, no se quedó atrás, porque mi abuelo lo vio intentarlo, pero en ese instante el tren arrancó. Entre chispas y rugidos, el animal quedó atrapado entre las ruedas. Sin detenerse a mirar más, mi abuelo corrió hasta su casa. No sabía qué acababa de pasar, ni quería pensarlo demasiado. Ya la mañana siguiente, aún con el susto fresco, se enteró de una noticia que lo dejó sin palabras. En el mismo lugar donde había cruzado, el tren había atropellado a don Raúl, un anciano que vivía a las afueras del pueblo, y que era conocido por ser un hombre extraño, solitario y con fama de brujo. Mi abuelo nunca contó esta historia hasta años después, quizás porque sabía que nadie le creería, o tal vez porque había algo en aquella sonrisa del burro que prefería no recordar. Les quiero compartir un pequeño relato que me pasó hace como 10 años. Fue en mi pueblo, que está muy cerca de Acatlán de Osorio, en Puebla. A mí en ese tiempo me gustaba jugar mucho al fútbol en las tardes, en un lugar donde yo tenía que llegar a las 6 de la tarde, a otro barrio. Fue en una tarde, que terminamos de entrenar como a las 11 de la noche. Yo me tenía que regresar por un camino muy sólido, porque los caminos de mi pueblo son de pura terracería. Esa noche estaba muy oscura y tenía que irme solo. Fue la única ocasión que yo me tenía que regresar a esa hora de la noche. Ya casi para llegar a las primeras casas de mi barrio, tenía que pasar por una pequeña subida, y casi al empezar esta, en eso vi a una persona de aspecto femenino, pero que estaba con un sombrero tipo mariachi y un vestido muy largo. Pero como estaba oscuro, nunca pude distinguir de qué color era su vestido. Sin embargo, noté que caminaba muy raro y venía en la misma dirección que yo. En ese momento me dije, es una mujer que va de pasada por ahí. Pero después me di cuenta que para que pasara una persona a esa hora, pues estaba muy raro. Pero yo lo tomé como si nada. Cuando pasó a un lado mío, como a una distancia de 1 metro, yo la saludé. Pero algo no estaba bien, porque esa mujer no me respondió. Nunca le pude mirar su rostro, porque estaba muy oscuro. Yo en eso me volteé para ver por dónde se iba. Pero lo más terrorífico de todo esto fue cuando a una distancia de unos 10 metros, esa mujer voló y se fue.
metiéndose entre los montes que estaban ahí cerca. En ese momento quedé en shock. Mis piernas me temblaban, mi cuerpo no reaccionaba. No lo podía creer. Fue muy escalofriante. Quedé un rato totalmente en shock ahí, y ya después me retiré de inmediato a mi casa a contárselo a mi mamá. No sé qué pudo haber sido eso, y desde ese entonces no me puedo olvidar de ese evento cuando paso por ahí. Hay gente que piensa que en los pueblos más aislados es donde suceden las cosas paranormales más extrañas y aterradoras. Y esto que voy a contarles sucedió en un pueblo que está en el Estado de México. Por donde yo vivo tenemos una vecina que todos los días se va muy temprano por la leche. Yo tendría como 9 años cuando vi que llegó esta vecina y escuché que le decía a mi madre: pues sí, vecina, le digo que los días que me toca ir por la leche voy muy tempranito para ser una de las primeras. Así cuando llego solo espero a que abran la puerta y no hago fila. Me dan la leche y me voy a mi casa, porque a esa hora la calle está muy sola y escueta. Y no se crea, la verdad que sí me da mucho miedo. Además, déjeme decirle algo. Hace unos días fui como de costumbre. Aún no amanecía y me pasó algo horrible. Muy, muy aterrador. Resulta que me levanté temprano como de costumbre. Aún era de noche, pero aún así salí. Quería ser de las primeras como siempre. Ya cuando iba en el camino, de la nada me salió un perro de color negro grande y muy fornido. Este se me acercó y me fue acompañando. Por un momento me pareció muy extraño, pero le dejé que me hiciera compañía para no tener miedo. Y en eso empecé a platicar con él. Le decía que la calle estaba muy sola y que me daba miedo ir así. Y aquel perro me movía su cola y levantaba su cabeza mirándome, como si entendiera lo que le decía. Y seguía caminando a mi lado. Y en cierto momento pude ver que sus ojos brillaban tomando un color rojo. Fue ahí cuando me empecé a asustar y me puse nerviosa. Quizás no me lo creas, vecina, pero al dar la vuelta por una esquina le di las gracias por haberme acompañado. Y clarito miré que me sonrió. Se me pusieron los pelos de punta, pero por si fuera poco, ya casi para llegar a la lechería, el perro desapareció en plena calle ante mis ojos, y aun cuando no terminaba de cruzar la calle, en eso escuché unas fuertes carcajadas tenebrosas. Le juro que por un instante pensé que había sido el diablo en forma de perro que me acompañó, y solo se me ocurrió rezar el Padre Nuestro, esperando que la lechería abriera, porque aún no había nadie. Entonces, enredé mi rebozo en mi cabeza y me puse a orar. Sentía pavor. Ya después empezó a llegar la gente, y se me fue quitando el miedo. No le platiqué a nadie en el momento. Yo ya soy mayor, y no quiero que me vayan a juzgar de una loca, aunque en estos pueblos sucede cada cosa increíble. Y ahora que lo pienso, quizás también pudo haber sido un nahual o algo demoníaco lo que se me apareció. Recuerdo que ella le juró a mi mamá que era cierto lo que le estaba contando, y que también ya no iba a ir tan temprano por su leche. Mi abuelo es de Aguazotepec, Puebla, un pueblo pequeño enclavado en el cerro. Allí la gente cuenta historias de bolas de fuego, que muchos creen que pueden ser brujas o tesoros enterrados, y además de nahuales. Una vez mi abuelo nos relató que su padre, junto con otras personas, vieron a una mujer que se transformó en guajolote y luego logró escapar. Esto sucedió ya hace unos 80 años. La experiencia que tuve en ese mismo lugar me ocurrió hace aproximadamente 20 años. En ese entonces falleció un tío, así que mucha gente se reunió en la casa de la madre de mi abuelo. No había espacio para todos, y a nosotros nos tocó pasar la noche en la camioneta. Desconozco qué hora era, pero recuerdo haber estado dormida cuando los perros comenzaron a ladrar y aullar de una manera desesperada. Ese ruido me despertó y al abrir los ojos,
vi la silueta de una persona con unas alas enormes que estaba flotando prácticamente sobre la camioneta. Y atrás de esa figura había una lámpara, por lo que la luz formaba un contraluz que apenas me permitía ver su contorno. Tenía unos 7 años en ese entonces, y el susto fue tal que abrí muchísimo los ojos y me quedé paralizada. Ya al día siguiente dudaba si lo que había visto había sido un sueño o no, y estuve nerviosa todo el día. Y ya por la noche, mientras tomábamos café, mi madre confesó que no quería quedarse allí, y propuso irnos a un hotel. Mi papá le preguntó que por qué, y ella le respondió que había visto lo mismo que yo. Fue un impacto para mí descubrir que no había sido la única en verlo. Mi papá, que es muy miedoso, nos tachó de locas para no aceptar lo que le decíamos. Hablando con mi madre, me contó que ella también se había quedado mirando aquella cosa con alas, hasta que de pronto sintió como si se quedara dormida otra vez, como si aquella presencia hubiera provocado que nos durmiéramos. Sé que suena extraño, pero es lo que vi en ese entonces, justo cuando estábamos de vacaciones en ese pueblo. Quiero contar un relato que le sucedió a un pariente de mi novio. Ellos son de un pueblito cercano a Tamazunchale, San Luis Potosí. Ustedes saben que en esos lugares se da mucho lo paranormal. Fue hace más de 20 años. A su pariente llamado Saúl le gustaba mucho irse a los bailes que había en los pueblitos cercanos, pero su madre siempre lo regañaba, porque llegaba ya casi de madrugada a su casa, y ella le decía que le iban a dar un susto, pero a él le valía, hasta que una noche de regreso a su casa, se le apareció en el camino un perro negro. Este era grande y de orejas levantadas, pero tan solo lo miraba. A él le dio miedo, pero no le tomó importancia, y no le contó a nadie lo sucedido. Pasaron los días, y ya se le había olvidado aquel hecho. Él siguió yendo a sus bailes, pero dice que se le empezó a hacer raro, que siempre cuando volvía, estaba ese perro en el camino. Y conforme iba avanzando, aquel animal se iba haciendo más grande. Al principio aquel perro solo lo miraba, pero llegó el momento en el que lo quiso atacar, y ya no lo quería dejar pasar. En ese momento Saúl estaba tomado, y con los efectos del alcohol se llenó de ira, y sacando su machete empezó a atacar a aquel perro, hasta hacerlo pedazos. Ya el otro día despertó, y pensó que solo había sido un sueño, pero en eso vio que había sangre en su ropa, así que se dio cuenta que fue algo real. Igual tampoco le dio mucha importancia, ya que fue un perro salvaje que lo quiso atacar, y siguió sin decirle nada a nadie. Todo eso hasta que ya más tarde tuvo visitas en su casa. Eran sus primos. En eso se pusieron a jugar al fútbol, y en ese momento llegó la policía a buscarlo. Él sorprendido les preguntó que qué había hecho, y su sorpresa fue enorme cuando le dijeron que los vecinos lo vieron macheteando a un hombre en la noche anterior. Ahí supo que su vecino era un nahual, y por más que juró que era un perro, nunca le creyeron, y estuvo 10 años en la cárcel. Cuando por fin salió, se fue a radicar a Monterrey para olvidar ese horrible trago amargo, pero ahí encontró la muerte. Y lo curioso es que fue de la misma forma en la que él lo hizo con aquel perro. Cuentan los vecinos que en ese pueblo la mayoría son nahuales, y cuando no encuentran animales para comer, atacan a las personas. Un saludo desde República Dominicana. Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve exactamente el Día de los Muertos. Soy de un campo de República Dominicana llamado Cotuí, exactamente en un pueblo llamado Caballero. Es un lugar que por más que pasan los años, lleva poco desarrollo y está rodeado de bastantes vegetaciones, tales como café y cacao. Fui de visita a ver a mi abuela, y tenía mucho tiempo de no verla. Llegué justamente el 1 de noviembre.
La idea era ir a visitar la tumba de mi abuelo, ya que tenía bastante tiempo de no hacerlo. Al caer la noche estábamos mis primos y yo compartiendo entre nosotros, y en eso contábamos historias de terror. Entonces mi abuela nos contó una historia, que pensábamos que era falsa, ya que nos dijo que no saliéramos de la casa a tomar a una fiesta que estaba a unos kilómetros de casa. Nos dijo que hacía unos 20 años vivía una mujer al final de la calle, que de un día a otro desapareció sin dejar rastro, y que en el pueblo se empezaba a murmurar que ella había hecho un pacto con el diablo, y que él se la había llevado junto a su bebé. Se decía que desde entonces, esa mujer aparecía cada que se acercaba al Día de los Muertos, con un tremendo llanto que inundaba toda la calle, y tales llantos se sentían llenos de dolor y tristeza. Al saber eso empezamos a murmurar entre nosotros que la abuela solo quería asustarnos, así que seguimos con el plan de salir a la fiesta después de la cena. Y ya eso pasada las 10 de la noche, nos estábamos preparando para salir. Pero la abuela volvió a darnos otra advertencia de que no saliéramos, porque ya casi era la hora en la que la Llorona empezaba a rondar la calle. Nosotros igual salimos, ignorándola, y al hacerlo notamos que había una fuerte oscuridad, y a unos 50 metros de la casa, uno de mis primos dijo: «Es seguro ir por ahí, recuerden lo que dijo la abuela». Otro de mis primos le dijo: «Si tienes miedo puedes regresar, no vamos a perder el rato que podemos divertirnos por una tonta historia de la abuela». Así que el otro primo le contestó: «No creo que sea una tonta historia, porque yo he escuchado esos rumores antes, por parte del tío Nicolás y de la tía Fernanda». «Pues bueno, quédate», eso le dijo el otro primo. Así que empezamos nuestro camino, y ya a unos 200 metros de la casa, yo empecé a tener un tremendo miedo, y me comenzó a dar un escalofrío. En eso alerté al grupo de que tenía un mal presentimiento, y de que empezaba a pensar que debíamos hacerle caso a la abuela. Pero ellos empezaron a reírse. Sin embargo, justo en ese momento, escuché un llanto tan fuerte proveniente del final de la calle, que estaba detrás de nosotros. Eso nos dejó helados y con bastante terror. Nos miramos todos y dijimos que teníamos que volver a la casa rápido. El primo, que hace rato estaba dando a demostrar que era el valiente, en eso estaba tieso, y solo dijo que por ahí no se iba a regresar, y empezó a correr por el medio de una vegetación que, atravesando entre ella, podíamos llegar a la casa de la abuela. Los demás corrimos tras él llenos de terror, y justo cuando estábamos saliendo de la oscura vegetación, en eso vimos una silueta que estaba vestida de negro y que estaba llorando. Al verla nos quedamos petrificados, puesto que esa silueta de una mujer no tenía pies y se movía a una velocidad inhumana hacia nosotros. De repente en eso sentí una mano que me sujetó fuerte y me empujó hacia la puerta de la casa. Y en eso mi tío cerró la puerta y empezó a regañarnos, porque ya la abuela nos había advertido de que no debíamos salir tarde a la noche en esa fecha, porque los muertos tienden a volver al mundo de los vivos. Y esa Llorona aparecía todas las noches cercanas al Día de los Muertos. Luego de esa noche aprendimos una gran y aterradora lección. Soy de Yucatán, de un pueblo llamado Nacucha, en el municipio de Espita. Esta historia ocurrió cuando tenía apenas 7 años. En aquel entonces solo la mitad del pueblo tenía electricidad, y nosotros vivíamos en la parte que no. Nuestra casa estaba rodeada de puro monte, un lugar lleno de misterio y antiguas tradiciones. Mis abuelos solían contarme sobre algo llamado chapach, un ritual que realizaban en sus tiempos. En aquellos días todo el pueblo estaba rodeado de monte, y para protegerse, colocaban una cruz bendecida por el padre a la entrada del bosque. Y cada vez que alguien iba de cacería o a la milpa, debía dejar 12 piedras en señal de respeto. Además, de vez en cuando, realizaban recorridos nocturnos para bendecir nuevamente la cruz,
y hacía evitar que los dueños del monte o los brujos se acercaran al pueblo. Con el tiempo dejaron de hacerlo, y desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas, especialmente en los meses de octubre. Se escuchaban ruidos inquietantes, gritos, cadenas arrastrándose, y el temido Waikeken, una figura legendaria descrito como un hombre con cabeza de cerdo. Mis hermanos nunca creyeron esas historias, hasta que nos tocó vivir algo que jamás olvidaremos. Una noche, como no teníamos electricidad, encendimos una vela para alejarnos del miedo. Era medianoche, cuando de repente los perros comenzaron a ladrar sin parar, con un tono desesperado. Y después, empezamos a escuchar ruidos extraños afuera. Sonaba como algo arrastrándose, además de gruñidos bajos y el característico sonido de un cerdo. Yo estaba petrificado, pero mi hermano intentaba tranquilizarme. Entonces, vimos que su hamaca comenzó a moverse sola, como si alguien invisible la empujara. Y de pronto un fuerte golpe sacudió la puerta, seguido por un gruñido aterrador. Los perros dejaron de ladrar y empezaron a llorar, como si percibieran algo que nosotros no podíamos ver. Mi hermano, queriendo demostrar que no tenía miedo, se levantó y abrió la puerta. En ese momento no vimos a nadie, pero un aire helado nos envolvió de inmediato. Ese viento frío y pesado es conocido en nuestra tierra como el mal viento, una señal de que algo sobrenatural anda cerca. Aquella noche no pegamos un ojo, y desde entonces, ni mis hermanos ni yo volvimos a dudar de las historias de mis abuelos. Quizás el chapach era más que una tradición. Tal vez era la única barrera entre nosotros y lo que habita en el monte. Cuando recién nos mudamos a vivir en un pequeño pueblo en Hidalgo, donde mi papá había comprado una casa, el lugar estaba muy vacío. Era un pueblito tranquilo, con solo unas pocas casas dispersas por la zona. Recuerdo que en ese entonces tenía unos 9 años. Una noche alrededor de las 8, mi mamá me pidió que fuera a la tienda a comprar algunos huevos, y ya mientras regresaba, decidí tomar un atajo y pasar por la parte trasera de nuestra casa. Así que me adentré en un callejón oscuro que daba acceso a un terreno más amplio, cuando de repente me encontré con una visión aterradora, ya que frente a mí se apareció un guajolote enorme, mucho más grande que yo, y este se encontraba bloqueándome el paso. Pero lo que realmente me perturbó fueron sus ojos, los cuales eran de un rojo intenso y brillaban con una luz siniestra. El guajolote no me dejaba avanzar, y aterrorizada empecé a gritarle a mi mamá, que sabía que me esperaba en el patio. Sin embargo, por alguna razón extraña, ella no parecía escucharme. La situación era cada vez más desesperante. Traté de avanzar, pero el enorme guajolote seguía ahí, mirándome fijamente con esos ojos rojos. Frustrada y asustada, decidí darme la vuelta y regresar a casa por el mismo camino por el que había ido. Y cuando por fin llegué a casa le conté a mi mamá lo que había visto. Ella se mostró preocupada, porque en ningún momento había escuchado mis gritos. Decidimos salir al patio trasero para buscar el guajolote, pero cuando llegamos al callejón ya no había rastro del animal. La zona estaba desierta, como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, nos enteramos que a los vecinos de esa calle les habían robado parte de su ganado esa misma noche. Mi mamá al escuchar esa noticia se puso muy seria y me dijo que lo que yo había visto no era un guajolote común. Según ella, ese ser podría haber sido un nahual o alguna bruja. Afortunadamente no me pasó nada. Sin embargo, aquella experiencia jamás la olvidaré. Esta historia sucedió en el Dagua, en Valle del Cuca, Colombia. Una vez mi padre me contó esta historia, que le pasó a mi abuelo. Él era un hombre recio, mujeriego, violento, y por lo general bebía mucho, y se portaba agresivo con su esposa e hijos. Cuando tomaba se volvía peor. Entonces nadie le podía reclamar nada. Normalmente se iba y no dejaba nada para comer en la casa.
Gracias a Dios a la familia de él, siempre algo tenían y les daban a sus hijos. En esa época en los pueblos el desplazamiento se hacía a pie, o si era muy lejos, a lomo de mula. Así fue que un día mi abuelo salió a beber hasta quedar tirado de la borrachera. Unos conocidos lo montaban a la mula, la arreaban, y ella se sabía el camino, así que salía directo a la casa con el borracho a cuestas. Dice mi abuelo que esa vez él iba sobre la mula muy borracho y casi adormilado por el licor. Y cuando la mula se enfiló hacia su camino, que era por una montaña, él alcanzó a ver a un niño muy pequeño de unos 5 o 6 años, que estaba llorando desconsolado. Eran como las 12 de la noche. Así que mi abuelo, en medio de su borrachera, le preguntó que por qué estaba solo a esa hora. Pero el niño solo lloraba y señalaba hacia arriba. Así que él lo tomó de un brazo y lo subió a la mula detrás de él. Cuando ya siguieron el camino, mi abuelo sentía que el niño le tocaba la espalda para que volteara, pero él le decía que ya casi llegaban. Esto sucedió varias veces, pero mi abuelo no prestó atención, porque aún iban por el monte. No habían casas en esa zona. Cuando ya había pasado un buen trecho del camino y se veía algo de luz a lo lejos, el niño le volvió a tocar la espalda. Y en eso mi abuelo volteó a ver si ya había reconocido su casa. Y cuando hizo eso, dice que vio que ese niño tenía unos dientes grandísimos como colmillos, muy salidos de la boca. Y además, ya había crecido y no parecía un niño, ni siquiera parecía un humano. Del susto, mi abuelo perdió la borrachera y tiró esa cosa al piso y arreó la mula a todo galope. Se fue huyendo rápidamente de allí. Él llegó pálido a su casa y ese día no peleó con nadie. No llegó de mal genio, sino que muy asustado, contando la historia. Y luego de eso nunca más volvió a beber hasta tan tarde, ni a irse solo tan de noche. A propósito del Día de la Virgen del Carmen, o Día del Escapulario, les voy a relatar lo que un tío me dijo de la importancia de usar escapulario, y de igual forma, la importancia de no tentar al diablo. Mi tío y su familia viven en un pueblo cerca de Taxco. Se ubica entre cerros, y es un pueblo de más de 100 años, según tengo entendido. Unos días fuimos mi mamá, una tía y un primo, y por la noche estábamos cenando en la casa de mi tía. Cenamos todos, y como suele llegar a pasar, salió la conversación de lugares en donde espantan. El más impactante que esa noche nos contó era de una barranca donde espantan, en un pueblo cercano. Mi tío nos relató que un día iban 4 conocidos caminando por la noche, de regreso al pueblo, y cuando pasaron por esa barranca, que está en una especie de loma, luego de atravesarla uno de ellos, llamado Ramiro, le dijo a los demás: «¿Qué espanta el demonio?». A lo que otro de los compañeros respondió: «No, a mí no me espantan, llevo mi escapulario». Pero lo dijo en un tono burlón. Uno al que conocían como la Chira, en eso dijo: «No, yo me lo quito. Ten». Y fue entonces que la Chira le dio su escapulario a Ramiro y comenzó a decir en voz alta: «Demonio, a ver, espántame a mí». Y justo cuando había pasado ese tramo de la barranca, cuando la Chira se regresó, lo empezaron a azotar contra el piso. Decían que algo lo estaba restregando por el piso y después en la cerca de alambre. Al ver esto, incrédulos, Ramiro y los demás empezaron a rezar, agarrando sus escapularios, y rápidamente le pusieron el escapulario a la Chira, y solamente así, aquella fuerza invisible que lo azotaba lo soltó. El Chira quedó con laceraciones por haber sido arrastrado contra el piso y aventado contra la cerca de alambre. Al demonio se le tiene que respetar, mi tío nos dijo, terminando así el relato. Anexo una foto que tomé allá para que se den una idea de lo perdido que está el pueblo.
Mi familia paterna es de Tlaxcala, Apizaco, y cerca de ahí hay un pueblito con el nombre de Apizaquito, y un hermano de mi abuelita vive ahí. Él tenía un pequeño rancho, y estaba cerca del panteón del pueblo, como a unas 5 cuadras más o menos. Cuando yo tenía como 16 años, junto con mis primos se nos ocurrió ir de noche a ese panteón. Estaba muy desolado y no había vigilancia. Más atrás del panteón se encontraba un mausoleo, en donde había una cripta abierta, y ahí se encontraba un cráneo. Antes se enterraban a los muertos con sus joyas, pero habían demasiados saqueos, y con el tiempo decidieron ya no hacerlo, porque se encontraban los restos de los cuerpos afuera. En esa ocasión que fuimos, uno de mis primos se llevó el cráneo, según él para recuerdo. Cuando íbamos de vuelta para la casa, yo iba con 2 de mis primos adelante y atrás iban otros 3. Íbamos charlando, cuando de repente se sintió un frío horrible y empezó a salir una neblina. Volteamos hacia atrás y ya no vimos a los otros, así que decidimos esperarlos un rato, pensando que se habían quedado atrás. Recalco que en ese tiempo casi no habían casas, no estaba tan poblado y se veían solo las milpas alrededor. No había mucho alumbrado tampoco. Solo llevábamos linternas. Nos quedamos platicando esperando a los demás, cuando de repente se nos acercó un señor como de unos 40 años, preguntándonos que dónde estaba la iglesia del pueblo. Uno de mis primos le señaló cómo podría llegar, y en eso de repente aparecen mis otros primos, y nos sorprendimos. Yo les pregunté que dónde se habían metido, y uno de ellos contestó que venían detrás de nosotros, pero que de repente la neblina tapó casi todo el camino. Sin embargo, al llegar hacia nosotros, dijeron que ellos nos habían visto por las lámparas, pero que nosotros los ignoramos. Era algo raro, como si nosotros no los hubiéramos visto o no los hayamos escuchado. En eso nos espantó el ladrido de un perro y nos echamos a correr. Llegando ya a la casa, mi primo que había tomado el cráneo lo había escondido, porque ya sabíamos que si decíamos que lo habíamos tomado, se nos iba a armar un problemón. Ya cuando estábamos durmiendo, en eso nos despertaron unos golpes muy fuertes, como si se hubiera caído algo dentro de la casa. Salimos a ver y todos estaban levantados. Mi tío bajó a ver qué había pasado, pero todo estaba igual. En medio del pasillo de las escaleras había un candelero muy grande, y de la nada este se movió y empezó a sentirse un olor a flores podridas. En ese momento no sabíamos qué había pasado. Ya en la mañana mi tío se levantó a trabajar en el campo como de costumbre. Iba a ordeñar a la vaca para el desayuno. Cuando ya todos estábamos sentados para desayunar, en eso mi tío entró muy enojado con el cráneo en la mano, y todo se puso tenso. Así que le explicamos que habíamos ido al panteón y que lo habíamos tomado ahí. Y le dijimos también lo que nos había pasado en el transcurso del camino. Entonces, mi tío nos dijo que lo lleváramos a él, a donde lo habíamos tomado. Así que fuimos al panteón, y al llegar al lugar había un señor. Y este era el mismo que nos había preguntado por la iglesia. Y cuando nos vio con el cráneo, él nos dio las gracias, diciéndonos que no había podido descansar. Luego de eso nos fuimos de ahí, y ya no volvimos a ver a ese señor en el pueblo, nunca más. Mi abuelita vivía en un pequeño y aislado pueblito en las montañas de Puebla. Dicho pueblo está rodeado de una densa y florida naturaleza y caminos solitarios. En una oportunidad, cuando mi padre estaba chico, él se había retrasado en volver a su casa. La noche ya había caído, y preocupada mi abuelita decidió salir a buscarlo. Ella se adentró solita en el monte. Recorrió los senderos, gritándole por su nombre y buscándolo entre la maleza, pero no obtenía respuesta. Tras un largo rato sin éxito, decidió regresarse a su casa, esperando que mi padre ya hubiese vuelto por sí mismo. Dice que mientras descendía por una pendiente, comenzó a escuchar a sus espaldas el sonido inconfundible de un caballo al trote, acompañado por el ruido del metal de unas espuelas. Así que pensó que tal vez era algún vecino o conocido que también andaba por ahí. Ella giró su cabeza para saludar, pero ahí no había nadie. Desconcentrada, continuó su camino, creyendo que el sonido era producto de su imaginación o desesperación por no encontrar a su hijo. Sin embargo, poco después,
El trote del caballo volvió a resonar, pero esta vez más cerca y mucho más fuerte. Mi abuelita se detuvo y con algo de miedo volvió a mirar hacia atrás, pero otra vez no vio a nadie. Pero algo había cambiado, ya que una espesa neblina comenzó a cubrir el monte, haciendo que el ambiente se sintiera pesado y lleno de misterio. El miedo se apoderó de ella, pues ya no era solo un extraño sonido del caballo lo que la inquietaba, sino que también la sensación de estar siendo observada y acechada por algo que no podía ver. Ella decidió apresurar más el paso, casi corriendo hacia su casa. A medida que corría, el sonido del caballo se hacía cada vez más cercano, como si lo tuviera justo detrás de ella. Pero el temor la paralizaba y no se atrevía ni a girar la cabeza. Cuando finalmente llegó a su casa jadeante, se encontró con mi papá sano y salvo esperándola. Aliviada pero furiosa por la preocupación que le había causado, lo regañó fuertemente, descargando la tensión acumulada por el susto que acababa de vivir. Más tarde esa misma noche, ella decidió contarle lo ocurrido a los vecinos, y para su sorpresa, muchos le confirmaron que también habían escuchado el trote de un caballo por las noches, y algunos incluso decían haber visto la silueta de un jinete sombrío rondando las afueras del pueblo, especialmente en noches donde la neblina cubría los caminos. Desde entonces, la leyenda del jinete fantasma se convirtió en un relato común entre los habitantes de ese lugar, que en las noches de neblina, si se prestaba atención, se podía escuchar los cascos de un caballo resonando en la oscuridad, recordándole a todos que hay cosas que aunque no se vean, están ahí, ocultas entre las sombras. Mi nombre es Emilio. Soy de un pueblo de México. Es un lugar rodeado de montañas, y en su parte más lejana hay una barranca que decían que era un lugar prohibido al caer la noche. Yo no creía en eso de las brujas. Para mí eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos de los peligros del bosque. Sin embargo, lo que viví una noche cambió para siempre lo que pensaba. Regresaba al pueblo para visitar a mi familia, después de años de vivir en la Ciudad de México. Mis padres estaban muy contentos de tenerme en casa, y mis amigos de la infancia todavía vivían ahí. Entre ellos estaba Pedro, mi mejor amigo desde niño, y a quien yo quería como a un hermano, y cada vez que regresaba al pueblo, pasábamos largas horas hablando sobre nuestras vidas. Una tarde mientras estábamos en el centro del pueblo, él me propuso ir a aquella barranca, y me dijo: «Esta noche quiero mostrarte algo que descubrí la semana pasada». Yo lo miré, y recordé las historias de bruja que hablaba mi abuela, que se reunían en ese lugar. Pero Pedro me insistió tanto, que terminé aceptando. Esa noche a las 10 nos dirigimos a la barranca. La luna llena iluminaba el sendero, y el camino estaba en completo silencio. La barranca se veía diferente por la noche. Los árboles proyectaban sombras feas, y el viento soplaba de una manera que hacía que todo el ambiente pareciera más inquietante. Ya en camino, Pedro comenzó a decirme que había escuchado ruidos raros en la barranca, y que algunos de los ancianos del pueblo le habían dicho que era mejor no acercarse. Y yo me reía diciéndole que eran cuentos, aunque en el fondo sí sentía un ligero nerviosismo. Total, llegamos al borde de la barranca. El lugar estaba oscuro, y solo podíamos ver hasta donde alcanzaba la luz de la luna. Pedro me señaló un punto en el fondo de la barranca, donde según él, había visto luces extrañas y escuchado voces anteriormente. Y en ese momento, escuchamos algo. Era un murmullo que venía desde lo profundo de la barranca. Nos miramos, y Pedro pareció dudar por primera vez y me dijo: «¿Lo escuchaste?». Yo trataba de contener el miedo y le dije que sí, y ese murmullo se fue haciendo cada vez más y más claro. Y fue ahí que vimos pequeñas luces moviéndose en el fondo de la barranca, como si alguien estuviera llevando velas o antorchas. Nos quedamos paralizados, viendo cómo esas luces se movían en círculos, como si estuvieran haciendo algún ritual. En ese momento sentí una mezcla de miedo y curiosidad, mas no quería acercarme, ni tampoco podía apartar la vista. Y en eso, vimos una figura encapuchada que levantaba las manos y comenzaba a moverse de una manera extraña, como si estuviera en trance. Y después de eso, las luces se detuvieron, y el murmullo se convirtió en una especie de canto cada vez más fuerte.
De inmediato le dije a Pedro que nos largáramos de ahí. Comenzamos a caminar hacia atrás tratando de no hacer ruido, pero una de esas luces se movió hacia nosotros. Fue como si hubiera notado nuestra presencia y nos quedamos helados, mientras veíamos cómo la luz subía lentamente por la barranca, acercándose cada vez más. Pedro reaccionó primero y me tomó del brazo para correr. Cuando corríamos, sentíamos que alguien nos seguía y podíamos escuchar el sonido de pasos detrás de nosotros, aunque yo nunca vi a nadie cuando me atreví a mirar hacia atrás. Finalmente llegamos a la entrada del pueblo. Nos detuvimos para tomar aliento, y cuando miramos hacia la barranca, vimos que las luces seguían ahí, en la misma distancia, moviéndose en ese mismo círculo, como si lo que hubiéramos presenciado hubiera sido solo una parte de algo mucho más grande. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía esas luces, escuchaba el canto y sentía la extraña presencia que había en la barranca. Por la mañana decidí hablar con mi abuela y le conté lo que habíamos visto y escuchado. Yo esperaba que se riera de nuestra aventura o me dijera que había sido mi imaginación. Sin embargo, su rostro se tornó serio y me dijo: Emilio, eso que vieron es el rito de las viejas brujas de este pueblo, que se reúnen en la barranca desde hace muchos años y no les gusta que las molesten. Han tenido suerte de que los hayan dejado ir. Le prometí que desde esa noche no volveríamos a acercarnos a la barranca. De hecho, Pedro y yo evitamos hablar de lo que vimos esa horrible noche, y cada vez que visito el pueblo y veo la barranca desde lo lejos, siento un escalofrío recorrer mi espalda, y siento que aún están ahí, esperando en el silencio a los que se atreven a romper con su paz. Mi abuela nos solía contar una historia muy aterradora, la cual le sucedió a una amiga de ella en su juventud, y a mí siempre me dejó una sensación inquietante. En su pueblo, allá en Sonora, había una joven la cual era muy amiga de ella, y que, a pesar de las advertencias de su madre, ella solía escaparse para asistir a bailes en ranchos cercanos. Casi siempre era en el ranchito más próximo, que estaba a media hora a pie, pero la chica siempre encontraba una excusa para irse, desafiando las normas y el desagrado de su madre. Sin embargo, un día, esta chica no regresó a casa. La familia y los vecinos la buscaron por todos lados, pero no había ni rastro de ella. Las semanas pasaron en una desesperada búsqueda sin ningún resultado, pero luego de un tiempo, un grupo de hombres que había ido a buscar leña en el cerro, pasando cerca de una cueva, se encontraron con la joven. Dijeron que estaba en un estado completamente desorientado, y cuando intentaron acercarse para ayudarla, en eso un perro enorme y negro apareció de repente y comenzó a impedirles que se acercaran. El perro, con su actitud feroz y amenazante, parecía decidido a proteger a la chica a toda costa, y los hombres, aterrorizados pero decididos, empezaron a rezar, y uno de ellos sacó un escapulario. Finalmente, con la ayuda de sus oraciones y el símbolo sagrado, lograron acercarse a la joven y llevarla a la iglesia. Ella estaba aterrorizada y no decía ni una palabra, y así pasó mucho tiempo sin salir de su casa, pero poco a poco comenzó a recuperar la cordura, y cuando por fin se animó a contar lo que le había sucedido, reveló una historia espantosa. La noche en la que había desaparecido, había decidido asistir al baile, a pesar de la advertencia de su madre sobre los rumores de que el diablo rondaba la zona. Y ya cuando iba de regreso, a eso de las 10 de la noche, dice que se encontró con un hombre muy apuesto. Le advirtió que era tarde para que ella estuviera sola por ahí. Pero además de eso, ese hombre le dijo que en realidad él era el diablo y que la quería llevar. Atormentada, la joven intentó escapar corriendo hacia el cerro, en dirección a su casa. Sin embargo, aquel hombre se transformó en un perro negro gigante y la alcanzó rápidamente. Durante días, la joven intentó escapar, pero el perro la mantenía prisionera en la cueva, llevándole comida para mantenerla viva. Con el tiempo, la joven se integró de nuevo a la vida normal. Se casó y tuvo 2 hijos. Pero a pesar de su aparente recuperación, ella nunca volvió a ser la misma. A veces le decía a la gente
que aún sentía la presencia del perro, que parecía seguirla y vigilarla constantemente, como un recordatorio perpetuo de aquella experiencia tan aterradora. Les contaré una historia que me contó mi suegra, originaria de un pueblito en Michoacán. Cuando era niña, su papá viajaba con frecuencia a la ciudad de Morelia para vender productos y así sostener a su familia. Se iba muy temprano, aun cuando era oscuro, y regresaba ya en la noche, caminando largos trechos, pues en ese tiempo no había transporte más allá de la carretera. La única manera de llegar hasta el pueblo era en carreta o a caballo, y ellos no tenían ninguno. Una noche su papá llegó muy asustado. Su mamá le preguntó qué le había pasado, y él respondió con voz temblorosa: «Vi al diablo». La señora incrédula le preguntó si estaba loco o se había tomado, pero él le aseguró que no había bebido y procedió a contarle lo ocurrido. Venía caminando de regreso al pueblo, cuando me encontré a una perra recién parida, pero los perritos eran tan feos que se lo dije a la perra: «¿Qué hijos tan feos tienes?». Le dejé un taco de los que me habías preparado para el camino, y yo seguí con mi marcha. Pero ya casi llegando al pueblo, empecé a oír cascos de caballo cerca de mí, aunque yo no veía nada. Pero de repente, se me apareció un hombre vestido de negro de pies a cabeza, montando en un caballo negro, pero que tenía ojos rojos como el fuego. Me hice a un lado del camino para que pasara, y él me saludó con una voz que helaba la sangre, y yo asustado también le saludé. Entonces, ese hombre me preguntó: «¿No has visto a mi mujer y a mis hijos?». Yo le contesté: «No, señor, solo vi a una perra recién parida con unos perritos muy feos. Incluso les dejé un taco para que comieran». Y luego de decirle eso, aquel hombre con una sonrisa macabra me preguntó: «¿Por dónde están?». Yo le indiqué que a medio camino. Entonces, él arrancó su caballo a galope, pero antes de desaparecer en la oscuridad me dijo: «Gracias por darle de comer a mi esposa e hijos». Mi suegra cuenta que al día siguiente, su familia decidió abandonar el pueblo. La historia del hombre de negro y su caballo con ojos rojos quedó grabada en la memoria de todos, y la angustia de aquel encuentro los llevó a buscar un nuevo hogar, lejos de aquel lugar. Y esa experiencia les enseñó que no todo en el camino es lo que parece, y que a veces los encuentros más simples pueden ser los más aterradores. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia que en su momento me causó mucho miedo. Es un poco larga la historia. Hace un año presté mis servicios como maestra rural en una comunidad de alta marginación en el Estado de México. La comunidad era sumamente pequeña, estaba en la punta de un cerro, y por ende, se encontraba alejada del centro, que estaba un poco más urbanizado. Al ser una comunidad de alta marginación, no contaban con una escuela propiamente, sino que estaba conformada por 2 salones, en la parte de atrás un baño, y un pequeño cuartito donde dormíamos las otras 2 maestras y yo. No teníamos barda, así que estábamos prácticamente desprotegidas. Cualquiera tenía acceso a las instalaciones. La comunidad era muy poco participativa, por lo que mis compañeras y yo decidimos organizar a los estudiantes e incentivarlos a montar una ofrenda para el Día de Muertos, respetando las costumbres y tradiciones del pueblo. Lo discutimos con las madres de la familia, y a regañadientes aceptaron. Acordamos que nosotras llegaríamos a la escuela el día 2 de noviembre en la tarde-noche, por lo que alrededor de las 6 de la tarde llegaron los niños con diversos elementos para la ofrenda. Cabe mencionar que el único lugar con luz eléctrica era nuestro cuarto. Tanto la instalación eléctrica de los salones como la del baño estaban dañadas, por lo que nuestra única fuente de luz eran las linternas de nuestros celulares. Decidimos montar la ofrenda en el salón de preescolar secundaria, ya que el otro nos daba un poco de miedo. Era particularmente oscuro, y a sus espaldas se encontraba el bosque, mismo que a mí me hacía sentir una vibra muy pesada. Comenzamos a montar la ofrenda a la luz de nuestros celulares,
y aproximadamente a las 8 de la noche le pedí a los alumnos que se retiraran a sus casas. Ya estaba oscuro y el cerro no contaba con alumbrado público. Cerré con llave el salón que nos estábamos usando y continué con el montaje. Terminamos de montar la ofrenda como a las 9 de la noche y luego nos dispusimos a cenar ahí mismo en el salón. Cuando en eso de pronto comenzamos a escuchar un ligero golpeteo en las ventanas del salón contiguo. Una de mis compañeras volteó a verme y podía notar el terror en su mirada, por lo que intenté calmarla diciéndole que quizás era el aire que movía las ramas de los árboles y éstas a su vez golpeaban la ventana. Ella sintió y siguió comiendo. Sin embargo, mi otra compañera dijo en un tono burlón: «Todavía que le ponemos ofrendas, se atreven a querer espantarnos». Les juro que en cuanto pronunció la última palabra, escuchamos cómo azotaron una mesa contra la pared. Evidentemente eso nos sobresaltó. Volteamos a vernos entre sí y nos quedamos en total silencio. Creo que teníamos una ligera esperanza de que ese sonido hubiese venido de la casa que se encontraba a escasos metros. Pero no, porque nuevamente azotaron una mesa contra la pared. Además, que se escuchaban cómo arrastraban las sillas, aventaban los libros y los juguetes, y de pronto comenzó un fuerte viento que en conjunto con los árboles producían un sonido similar a cuando está cayendo un diluvio. Para este punto las tres ya estábamos casi una encima de la otra, paralizadas. Lo que nos hizo salir de ese shock fue que dentro del salón en el que nos encontrábamos, se escuchó como si una pesada caja se cayera de una altura considerable. El estruendo hizo gritar a mis compañeras, quienes ya se encontraban como escondidas detrás de mí. Con mi lámpara traté de buscar la caja que se había caído, pero no había nada. Sin embargo, un perrito que siempre rodeaba la escuela entró al salón y comenzó a gruñir mirando fijamente la ofrenda. En ese momento, ya no me quedaba duda de que había algo más ahí con nosotras. Así que me estiré y tomé las llaves. Tomé la mano de una de mis compañeras y salí corriendo con dirección al cuarto. Entramos y nos encerramos. Encendimos la luz, pero casi de inmediato esta se fue. No salimos de ahí hasta la mañana siguiente. Sin embargo, durante toda la noche, escuchábamos movimientos en los salones. Cuando reunimos el suficiente valor para ir a los salones a limpiar las mesas, para iniciar las clases, parecía que en aquel salón había pasado un tornado. Efectivamente, todo estaba de cabeza. Mesas y sillas volteadas, libros y juguetes por todo el piso. Tratamos de recoger todo rápido y no hablamos más del tema. Ese día organizamos una búsqueda del tesoro a lo largo y ancho del cerro, por lo que no tuvimos que estar en esos salones durante el día. Sin embargo, siguieron pasando cosas raras. El baño no servía, por lo que teníamos una manguera conectada al tinaco. Esta entraba por una pequeña ventana al fondo del bañito y nos servía para llenar cubetas. La noche siguiente, mi compañera entró al sanitario mientras nosotras cenábamos en el salón, cuando de pronto escuchamos un grito, pero junto a mi otra compañera nos reímos, pensando que había visto una araña. Ahí escuchamos cómo tenía dificultades para abrir la puerta, y cuando por fin pudo abrirla salió corriendo, y en 3 segundos ya estaba en el salón abrazándome. Y nos contó que cuando se disponía a salir del baño, escuchó un ruido detrás de ella. En eso volteó y vio cómo estaban jalando la manguera hacia afuera. Ella quiso salir deprisa, sin embargo, algo o alguien parecía estar trabando la puerta. Afortunadamente, luego de eso ya no volvimos a experimentar algo así. Pero a la compañera que hizo aquel burlón comentario, constantemente se despertaba a las 3 de la mañana, diciendo que escuchaba lamentos a lo lejos, o a veces cómo gritaban en su oído. Y más de una ocasión, despertó con la mitad de su cuerpo fuera de su colchoneta, con los pies cerca de la puerta. También en varias ocasiones, amaneció con el cuerpo lleno de moretones. En alguna ocasión, le contamos esto a una de las madres de la comunidad, y ella nos dijo que en la época de la Revolución, ese sitio había sido un campamento, y que mucha gente había muerto ahí, y probablemente por eso había tantas energías. Otra persona de la comunidad también nos dijo que lo que ella sabía era que se aparecía una niña,
y que no te dejaba cerrar la puerta como jugando. Gracias al cielo nunca la vimos, porque los niños fantasmas son los que más miedo me dan. Lo único que nos sucedió en ese lugar, ya casi para terminar el ciclo escolar, fue que una mañana al despertarnos, vimos una mano marcada en la pared, y esta apareció de la nada, de un día para el otro. Preferimos no tocarla ni limpiarla. Pero sinceramente yo tuve una estancia muy tranquila en aquel lugar, y desde esa horrible experiencia, decidí llevar conmigo un angelito de cerámica, que ha sido mi protección desde muy pequeña. Les escribo desde Guatemala, específicamente del departamento de Santa Rosa. Omitiré nombres y datos específicos lo más que pueda. Trabajo como docente en un colegio, imparto clases de informática, y la historia que compartiré, la verdad es que no sé cómo empezar ni mucho menos cómo finalizarla, ya que todo es muy extraño en ese lugar. Tengo 5 años laborando ahí, y siempre escuchaba rumores con mis compañeros de trabajo, que en ocasiones veían o escuchaban cosas raras. Pero no fue hasta en la pandemia, donde yo tuve que experimentarlo por cuenta propia. Recuerdo que un sábado fui a instalar computadoras y cámaras para poder dar clases virtuales. En ese día solo estaba otro trabajador que llegaba únicamente los sábados, ya que ese lugar era sede de una universidad. Cuando él ya se iba a retirar, me preguntó en eso que si yo me quedaría solo, y le respondí que sí. Y al hacer eso, su cara y su reacción fueron muy extrañas, como si a él ya le hubieran pasado cosas ahí. Recuerdo que empecé a trabajar y tuve que ir a uno de los salones más alejados, y al regresar de ahí, noté que olía fuertemente a perfume de mujer. Obviamente no había nadie más ahí, y solo traté de ignorar eso. Luego ya cuando entré al laboratorio de computación, en eso escuché claramente cómo abrían la puerta de uno de los salones y movían los pupitres. Y la gota que derramó el vaso fue escuchar pasos que se aproximaban a mí. Yo inmediatamente me apresuré a salir de ahí y terminar todo mi labor. Con el paso de los meses, supe que el director una tarde estaba solo y dice que vio pasar una sombra. Y después, escuchó cómo arrastraban algo pesado en la cancha del colegio. Él también, al igual que yo, salió rápidamente de ahí. En ocasiones también con la conserje, escuchábamos cómo movían cosas en la planta alta. Y una vez estando con mis compañeros reunidos en el salón, yo me senté dando la espalda a la puerta, cuando en eso sentí que alguien estaba parado detrás de mí. Sentía incluso su respiración, y mis compañeros me dijeron que ahí no había nadie. Luego de eso nos paramos, y con una compañera vimos cómo algo atravesó el pasillo. Ahí muchos alumnos aseguran haber visto la silueta de una niña sentada o caminando por el pasillo. Cabe recalcar también que en una oportunidad, aún en pandemia, mi compañero que daba matemáticas vio como una silueta pequeña estaba parada en la puerta, y él creyó que quizás era un niño que se había subido, así que salió rápido a ver, pero no había nada. Yo en varias ocasiones encontré las computadoras desconectadas, las sillas fuera de su lugar, e incluso estando en el laboratorio veía siluetas sentadas ahí adentro. La verdad es que hay días en que la energía se siente muy pesada, y ya en varias ocasiones un sacerdote ha llegado a rezar y bendecir el lugar, pero aún así, las manifestaciones hasta el día de hoy siguen presentándose. Quiero contarles algo extraño, algo que muy pocas personas conocen. En mi familia hay muchas cosas que sucedieron, muchas preguntas sin responder, secretos y cosas inexplicables. Les contaré una de ellas. Todo esto sucedió en Amecameca. Como tal, no es de mucho terror, pero sí de mucha intriga y misticismo. Esto pasó por ahí del año 1950. Mis abuelos paternos y mi papá nacieron en Amecameca, en Santiago Cuatengo. Para ser exacto,
cerca del volcán del Popocatépetl. Mi abuelo llamado José, en ese entonces fue encargado de ese lugar, algo así como presidente. Se dice que tenía mucho dinero porque aparte, se dedicaba a cortar madera del bosque de las faldas del volcán. En esa sierra se cuenta que hay un ser pequeño, de unos 60 centímetros de alto, con un enorme sombrero cubierto de plumas, un chalequito verde, sus cortas piernas, enfundadas en unas botas rojas, pero se dice que sus pies están al revés, ya que si camina hacia ti, las pisadas muestran que se aleja. Se dice que su cuerpo es como el de un gallo, y que despide un olor fuerte a humedad. Se le ha visto en la cañada de Cosmala, en San Rafael Tramanalco, por Santiago Cuatenco, y más lugares cerca de las faldas del volcán. Se dice que es el guardián del bosque, señor de los árboles y plantas del volcán. Este ser mitológico se llama Cuauhtepostle, y se contaba que siempre se le aparecía a las personas que iban a buscar leña, y que él sabía qué personas eran buenas y quiénes no, y como otra característica, este ser solo ayudaba a personas de buen corazón. Mi abuelo y otros hombres iban al bosque por madera, y la llevaban a un aserradero, y cuenta que en una oportunidad, él se encontró con este mitológico ser, y de hecho hizo un pacto con él. Él le cortaba la madera más buena del bosque, pero a causa de eso mi abuelo era envidiado por los demás hombres que iban por madera, ya que él solo iba por la madera ya cortada, porque lo ayudaba el guardián del bosque. Desconocemos en la familia qué era lo que mi abuelo le daba, le ofrendaba, o qué fue el pacto con este ser. Y además, desconocemos el por qué murió. Y es que hay muchas teorías sobre su fallecimiento. Lo cierto es que muchas personas de la familia de mi abuelo, de mi abuela y gente del lugar le tenían envidia a él, pues mis abuelos tenían dinero. Un día se dice que mi abuelo estaba borracho y le pegó a mi abuelita, y ella se fue corriendo a casa de uno de sus tíos para que mi abuelo no la encontrara. Mi abuelo fue enseguida a buscarla, y el tío le dijo que al día siguiente que se le bajara la borrachera, fuera por ella, que no estaba bien que le haya pegado a su esposa, y que no se la daría hasta el día siguiente. Pero cuentan que ante esto, mi abuelo salió con su caballo hacia la sierra del volcán, para no regresar jamás. Al siguiente día la familia, los vecinos y los trabajadores fueron a buscarlo hacia el bosque, pero no lo encontraron sino hasta el tercer día. Pero ya lo hallaron sin vida, en el fondo de una barranca, y ya con signos de descomposición por la humedad del lugar. Es aquí lo extraño de su muerte, donde se dice que fue el guardián del bosque. En realidad no se puede asegurar eso. Se dice que también fue envenenado, o que le dieron algo en la bebida para que se pusiera agresivo, pues como les dije, habían muchas personas interesadas en el dinero, y en la gran cantidad de terrenos y parcelas que él tenía.